Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta, este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poquito de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Aquí vamos a cerrar un paréntesis que abrimos hace unas semanas para hablar de algunos aspectos de la guerra de Troya, de Homero, de la historia épica que está en la Ilíada y la Odisea, a propósito, por supuesto, de la película de Christopher Nolan, que se volvió un detonante para que el mundo entero se concentrara a hablar solo de ese tema, decía yo, casi como un paliativo para curarnos del guayabo que nos dejó el Mundial de Fútbol. Estábamos hablando del colonialismo en África y en la República Democrática del Congo, en una miniserie. La dejamos ahí en puntos suspensivos y abrimos un paréntesis para hablar un poco de estas cuestiones. Y hoy cerramos ese paréntesis. Vamos a hablar aquí del redescubrimiento en el siglo XIX de la ciudad de Troya, que estuvo allí enterrada durante varios siglos y su rastro se había perdido. Desde el siglo VI después de Cristo no se había vuelto a saber bien qué fue de Troya y dónde estaba y dónde quedaba. De eso hablamos un poco en nuestra salida anterior y hoy le damos pues ese final épico con la historia de Heinrich Schliemann y el redescubrimiento de Troya. ¿La ciudad de Troya existió? Esa pregunta pues es tan válida como la de la existencia y la identidad de Homero, y la respuesta en ese caso, hoy ya lo sabemos a ciencia cierta, es que sí. Hubo una ciudad en el mundo antiguo que se llamaba Troya, que estaba en los Dardanelos, en la península de Anatolia, en el Asia Menor, y que fue el escenario de catástrofes, cataclismos, guerras, invasiones, y su nombre se consagró en la poesía épica de Homero. Y a partir de la Ilíada y la Odisea, la llamada Guerra de Troya se vuelve una obsesión, se vuelve un lugar común sobre el que van volviendo a través de los siglos los artistas y los escritores para ahondar en sus personajes, en sus mitos, para ahondar en todas esas historias que se nos cuentan allí en la Ilíada, la furia de Aquiles y el año final de la guerra de Troya, o una de ellas, la más famosa, y en la Odisea, el regreso de Ulises a su reino, después de haber estado 10 años peleando la guerra de Troya y 10 años más que se va a demorar mientras vuelve a Ítaca. Y ya vimos aquí pues cómo esa leyenda se proyecta en la cultura y en la literatura de eso que llamamos Occidente, en la imaginación y la sensibilidad de poetas como Virgilio en los albores del Imperio Romano, Virgilio y Ovidio, luego en otros intérpretes en el mundo romano de ese mito, también en el mundo griego bizantino, y ahí vamos pasando por Dante Alighieri, vamos pasando por Cervantes y el Quijote, vamos pasando por el gran maestro de la novela moderna en el siglo XX, no exento de polémicas y discusiones también, que es James Joyce, con esa novela que se llama Ulises y que es la recreación del mito de Odiseo,
Pero allí, en un día que ocurre en la ciudad de Dublín a principios del siglo XX. Para muchos, Ulises es la gran novela de la modernidad, pero tiene sobre todo esa condición de ser una celebración y una recreación del mito de Odiseo. Pero ha habido muchos que han querido volver sobre él. Y sin embargo, cuando pensamos en la historia que está detrás de ese mito, pues solo tenemos un hilo conductor, que es el de la ciudad de Troya, que como ya vimos aquí en nuestra anterior salida, y los que quieran pueden volver sobre ellas en la plataforma de su preferencia y en D2, etcétera, el hilo conductor es la ciudad de Troya, que hace su última aparición en 1453, cuando el sultán Mehmed II, que acaba de conquistar Constantinopla, después de semejante proeza, va él como conductor de los ejércitos otomanos a Troya y hace como una especie de celebración de su victoria, de haberse tomado Constantinopla al otro lado del mar de Mármara, y dice: nosotros somos los vengadores de Troya, que fue una ciudad conquistada por los griegos. Claro, Mehmed II estaba en una guerra contra el imperio bizantino, al que termina liquidando y derrotando, y el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, pues era el imperio de los griegos. Y entonces ese es como el último eco que tenemos de la ciudad de Troya, y después no volvemos a saber nada de ella. Nadie sabía dónde estaba, dónde quedaba. Incluso antes de Mehmed, yo creo que desde el siglo VI después de Cristo, las pistas, las huellas de Troya se fueron perdiendo por las inundaciones, por los terremotos, por las invasiones, y porque esa ciudad, que había sido un epicentro del turismo religioso, literario y cultural en el mundo antiguo, pues fue difuminándose, y otras ocuparon su espacio y otras ocuparon su lugar. También había un timo muy famoso para muchos de los que iban ahí al Asia Menor y los convencían de que estaban en Troya, y era pues un embuste, era un engaño, como esos pobres que van al Ecuador a la llamada mitad del mundo y se toman la foto de rigor, ateridos, muertos de frío, y compran un llaverito y se llevan una taza de café que dice: usted estuvo en la mitad del mundo. Pues todo eso suele ser, por lo general, un embuste diseñado por los operadores del turismo, y benditos sean. Pero en el caso de Troya, muchos llegaban a una ciudad que no era y se tomaban la foto de rigor. Claro, estoy aquí molestando porque no había todavía fotografías, pero hubo muchos viajeros a Troya y sin embargo la ciudad desaparece. Y en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII hay un auge en Europa de aventureros arqueólogos que quieren ir a redescubrir el mundo antiguo en esta especie de voracidad neoclásica de la ilustración europea, de unos ricos que van a Italia, que van a Grecia. Piensen ustedes en el redescubrimiento de Pompeya, o más bien en el descubrimiento de la ciudad enterrada de Pompeya, ahí en la costa amalfitana, en la década de los 30 del siglo XVIII. Y también había pues un tema político que tenía que ver con el juego de los imperios, y de esto han hablado muchos autores, y es que en el siglo XVIII pues las potencias europeas, con la Gran Bretaña a la cabeza, llegan a la cima del poder global e imperial, y ese imperialismo tiene una dimensión intelectual y cultural en la que Europa se reconoce como la detentadora del ideal del progreso
frente a la barbarie de todos sus enemigos, los chinos, los persas y por supuesto los otomanos. El Imperio Otomano, que era un imperio islámico que se había constituido en 1453 con la toma de Constantinopla, pues llegó a amenazar muy en serio a los occidentales, los tuvo en jaque en el siglo XVI, en el siglo XVII, pero eso cambia en el siglo XVIII porque también las fuerzas del mercantilismo y de la economía global hacen que las potencias occidentales se vuelvan imbatibles, sobre todo la Gran Bretaña, pero ahí está Francia y ahí está Holanda y ahí ya Portugal ha salido del juego, pero España sigue siendo pues un imperio descomunal. Entonces, muchos de los representantes culturales de esos imperios eran unos aventureros que iban al mundo antiguo, a Grecia, a Anatolia, bajo la dominación otomana y desenterraban tesoros que luego se llevaban a esas instituciones, que es allí cuando empiezan a consolidarse y a surgir, que son los grandes museos de Europa, que empiezan a custodiar pues piezas que consideran esenciales en el relato de los orígenes de la civilización que ellos encarnan. Entonces, pues la arqueología no era solo una aventura apasionada de unos eruditos, sino que era también una especie de acto político de dominación y sobre todo de refrendación de la superioridad europea sobre los demás. Y entonces ahí tenemos a muchos arqueólogos que están en Egipto ya desde la invasión napoleónica, pensemos en Champollion y el descubrimiento de la piedra Rosetta, y ese es como el tiro de salida del siglo XIX, que es el siglo de la arqueología. El siglo XIX es el siglo de la arqueología, entendida la arqueología como una ciencia que se va construyendo a partir de esta idea individual de unos eruditos y unos aventureros que tienen de verdad una pasión desmesurada por el mundo antiguo, por el pasado, y que empiezan a desenterrarlo en Italia, en la propia España, en Grecia, para llevárselo a esos centros de poder en el norte, en Inglaterra, en París, en las academias alemanas, aunque Alemania todavía no existía como tal, pero es un poco ese diálogo entre el norte y el sur, que tiene ese terreno, ese territorio, nunca mejor dicho, de la arqueología para redescubrir una gran cantidad de cosas. El problema mayor estaba ahí en el mundo otomano, porque ir a Italia pues no tenía mayor problema. Ahí estaban el Papa y los distintos señoríos y reinos de una Italia que todavía tampoco existía, que no se había unificado. Pero cuando había estas excursiones arqueológicas al mundo bizantino, al mundo griego oriental, el problema es que ese mundo estaba bajo la dominación del Imperio Otomano, que era un imperio islámico. El primer quiebre de la dominación otomana se dio con la independencia griega. Los griegos habían conservado su lengua y habían conservado su religión, que era el cristianismo, y ahí estaba la identidad de esa cultura que tiene tanta importancia para eso que llamamos Occidente. Y entonces a partir de 1820-21 empieza
el proceso de la independencia griega, que va a ser el primer desmembramiento del Imperio Otomano. Y ya luego, el Imperio Otomano a lo largo del siglo XIX irá sufriendo cada vez más golpes que van minando su poder en los Balcanes y en todos sus dominios en Anatolia, en el Asia Menor, incluso en Egipto, que tenía ahí una condición particular, pero realmente el gran poder del Islam en el Mediterráneo Oriental y el mediador entre Europa y el resto del Oriente era la gran puerta, como la llamaban, del Imperio Otomano. Lo que pasa es que en el siglo XIX ya estamos viviendo un proceso de industrialización en el que los imperios de Occidente pues son los que jalonan ese proceso, son los dueños de la riqueza, de la tecnología, y eso se expresa en un desequilibrio evidente entre su enorme poder y el de sus enemigos e interlocutores que se van quedando a la saga. Piensen ustedes que entre 1853 y 56 pues ocurre la guerra de Crimea, que también era el enfrentamiento entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, que había surgido allí desde el siglo XVIII, finales del siglo XVII, y en la guerra de Crimea las potencias de Occidente apoyan a los otomanos para frenar a Rusia, pero era evidente que el Imperio Otomano ya no tenía mucho que hacer para enfrentarse contra los occidentales. De hecho, surge toda una corriente de renovación dentro del Imperio Otomano que busca acercar a ese imperio con las formas de gobierno y de administración y las ideas que se están dando en la Europa industrial, revolucionaria, liberal, burguesa, capitalista. Y eso al final también se expresa como en estas discusiones que tienen que ver con las identidades nacionales. El siglo XIX es el siglo del romanticismo, lo menciono siempre aquí, y el romanticismo pues lleva la bandera del nacionalismo, que es esta idea de las identidades de unos sujetos históricos que son las naciones, que tienen que ir encontrando un lugar bajo el sol, que tienen que ir encontrando un territorio, pero también un estado propio, que fue pues toda la gran discusión de la primera mitad del siglo XIX y que tiene en el centro ese intento de los griegos, intento exitoso, por encontrar, por recobrar, dirán muchos, la libertad, la independencia. Y eso se da entre 1821 y 1830, y ahí detrás pues está la discusión sobre los objetos del pasado y cómo la arqueología es un buen camino para reivindicar estos valores del nacionalismo y de estas identidades que al final pues son las que nutren esa idea antigua de las culturas y las civilizaciones. En 1822, en Alemania, nace un niño que se llama Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann nace en un hogar disfuncional, se diría hoy, en el que el padre oscila entre el fervor religioso del protestantismo y la embriaguez y la borrachera constantes, que suele ser un dilema que viven muchos y que muchos practican. Por un lado, la beatería religiosa y por el otro lado, pues la compensación etílica, que es, entre otras, para muchos como un camino también de elevación. Lo cierto es que Schliemann vivía en un hogar en el que debía haber seguramente violencia doméstica. Su padre era un personaje pues muy complejo, su madre era una señora abnegada pero sometida, y sin embargo el padre le deja a Heinrich Schliemann un legado que va a definir su vida y su destino. Y aquí quiero decir entre paréntesis que cuando hablamos de la vida de Schliemann,
está atravesada por una visión muchas veces también romántica, novelesca, una idealización del personaje que él mismo creó y atizó y fue cultivando a lo largo de los años, ya cuando se convierte en una especie de héroe en toda Europa. A principios de la década de los 70 del siglo XIX, ya veremos por qué. Pero en su niñez, Schliemann recibe de su padre un legado que va a definir y a transformar para siempre su vida y su destino, que es el encuentro con los mitos de la antigüedad griega y romana, lo cual tampoco era una novedad en absoluto, porque pues esa cultura tenía en el canasto de las compras cotidianas, entre los insumos de la vida diaria, desde el principio, la cercanía con esa historia que explicaba su concepción del mundo y su identidad y su forma de ser. Eso se rompió en el mundo contemporáneo y vean ustedes que lo recuperamos cada tanto con productos como una película, la película de Christopher Nolan, que dio para este paréntesis homérico, pues es una posibilidad también de volver sobre el mundo antiguo y de volver sobre la mitología y hablar otra vez de una cantidad de nombres e historias y leyendas que están en las raíces de lo que somos y pensamos, de nuestros prejuicios, etc. Hoy en día eso es más difícil, recuperar como esa tradición cultural de los mitos de la antigüedad griegos y romanos, pero en el siglo XIX, y como una larga tradición lo mandaba, pues los niños se acercaban a ese mundo y aprendían idiomas, y en los libros encontraban siempre como toda clase de pistas para irse iniciando en el conocimiento de la antigüedad griega y romana. En el caso de Schliemann, es su padre el que lo lleva a ese territorio del que él no va a querer salir jamás. Un día el papá de Schliemann le lleva un libro, un breviario, un resumen de mitología griega y romana. Y Schliemann, muy niño, ve que hay un grabado en ese libro. Su padre por la noche le empieza a contar las historias que están ahí en ese libro, en ese breviario, pero Schliemann ve que hay un grabado en el que sale Eneas, el troyano, con su padre a cuestas y su hijito de la mano. Y entonces Schliemann le pregunta al padre que qué es eso, y el padre le dice, no, pues es la caída de Troya y es la huida de Troya de Eneas, yerno de Priamo, el rey de Troya, y es la famosísima historia de los viajes de Eneas, de los que nos habla, entre otros, y sobre todo Virgilio, hasta que llega a Italia y su descendencia fundará la ciudad de Roma. Entonces Schliemann le pregunta a su padre si esa ciudad de Troya existe todavía, y el padre se ríe con enternecimiento por la inquietud de su hijo y le dice que no, que esa ciudad
no solo no existe, sino que los aqueos la sitiaron, la destruyeron, la incendiaron, metieron allí un caballo de madera como una especie de estrategia perversa para engatusar a los troyanos, y del vientre de ese caballo salieron los guerreros aqueos o griegos y se tomaron la ciudad. Y entonces Schliemann le dice: yo algún día voy a descubrir Troya. El padre se ríe, pero Schliemann sigue apegado para siempre a esos mitos y a ese libro, y se vuelve un experto en la historia griega y sobre todo en la mitología griega. Él era un niño pobre y muy temprano, con una formación escolar pues elemental de lo que era la formación de un niño prusiano. No existía todavía ni siquiera Alemania, que se va a fundar en 1871, lo que hoy llamamos Alemania, el imperio alemán. Antes existía el mundo germánico con todas sus particiones y bifurcaciones. Entonces Schliemann tiene una formación elemental y sale muy temprano a trabajar. Él acaba en Holanda al recaudo de una familia que lo acoge, porque en realidad el sueño de Schliemann era viajar, y se enroló en una compañía mercante que iba a hacer un viaje a los Estados Unidos. Estamos hablando de la década de los 30, finales de los 30, sobre todo la década de los 40, en la que está pasando algo muy importante, y es que en Europa hay una gran hambruna en muchas partes, y hay una estampida de gente que sale a buscar su suerte y su futuro, sobre todo en el Nuevo Mundo. Unos llegarán a la Argentina y otros van a ir a los Estados Unidos, que era tierra de promisión, sobre todo por la fiebre del oro. Esta especie de obsesión por ir a la costa occidental y buscar los grandes yacimientos auríferos de California, que van a transformar la economía de eso que llamamos los Estados Unidos, pero que van a ser también el anzuelo para que allí lleguen una cantidad de inmigrantes que van a redefinir la identidad de ese país. Y eso pues tiene que ver con todo lo que estaba pasando en la propia América en la década de los 40. Piensen ustedes que por cuenta de la fiebre del oro se tuvo que hacer la vía férrea de Panamá, porque se descubre que era más rápido, ya que no existía el canal de Panamá todavía, era más fácil cruzar en tren por el istmo de una costa a la otra y subir por barco a la costa oeste de los Estados Unidos, porque hacer pues el tren en el territorio americano, en los Estados Unidos, pues era realmente muy costoso y muy difícil. Lo cierto es que Schliemann iba a esa aventura, naufragó, termina en Holanda, termina sirviendo en la compañía de una familia que lo acoge después de su naufragio, y Heinrich Schliemann se revela como un superdotado de los idiomas, un políglota por naturaleza, que es capaz de aprender el idioma que sea en muy poco tiempo. Obviamente sabía alemán, aprende holandés en cuestión de 3 semanas, lo cual tampoco es tan difícil para los alemanes, porque hay un parentesco indudable entre la lengua neerlandesa y el alemán. Pero va a aprender inglés, va a aprender italiano, va a aprender francés con un método inventado por él mismo, y sobre todo con un talento casi diabólico para ir cogiendo la lengua que fuera y la incorporaba en su vida con una destreza que además le sirvió mucho para los negocios, porque claro,
la familia de esta compañía mercante que lo acoge se da cuenta de que es un talento descomunal, lo pone de secretario, luego lo pone de agente. El propio Schliemann acabará así llegando a Panamá, va a ir a California, y en los Estados Unidos él, con su talento y también su talento financiero y para los negocios, se va volviendo pues un verdadero prodigio para hacer plata. Vuelve a Holanda, se vuelve socio de los benefactores que lo salvaron del naufragio, termina yendo a Rusia, se va a casar con una mujer rusa en su primer matrimonio, y un día en un bar ve que entra un personaje y que empieza a recitar una lengua que él no entiende, y él le pregunta a ese borracho que qué es esa recitación, y el borracho le dice: no, estoy cantando la Ilíada en griego antiguo. Y entonces Schliemann le dice: o sea que uno puede aprender la lengua de Homero. Y este borracho le dice que sí. Schliemann se lanza a aprender griego antiguo para poder leer la Ilíada y la Odisea en su lengua original, y lo va a lograr. El delirio era tal que en un momento dado él va a separarse de su esposa, con la que tuvo unos hijos, por los que vio, pero sin mucha determinación, y se va a casar con una mujer griega a la que quiere pues aproximar a todos sus delirios mitológicos, que fuera como una Helena de Troya que él llevaba a su casa, y a sus hijos que va a tener con esta señora griega les va a poner también nombres mitológicos. Schliemann, en la década de los 50 y de los 60 del siglo XIX, entre otras gracias a la guerra de Crimea, se vuelve muy rico. Es un talento tan grande que él se vuelve un potentado, y llega el momento en el que él decide que con la plata que tiene, pues puede dedicarse a su verdadera pasión, que es la historia de la antigüedad. El sueño infantil de ir al mundo en el que fue Troya para desenterrar esos mitos que solo existían en la literatura y en la poesía épica de Homero. Él deja rentando su plata, ya tiene tanta que puede darse ese lujo, se va a una academia en Francia a seguir perfeccionando sus conocimientos filológicos y lingüísticos, y ahora arqueológicos, y finalmente pues decide ir a Turquía, decide ir al Imperio Otomano para pedirles a los sultanes que lo dejen excavar donde él estaba seguro de que Troya había existido. Pero su referente, dice él en sus memorias, era la poesía homérica. Ya sabemos que él tenía información de muchos arqueólogos y muchos sabios que habían estado buscando lo mismo, pero en condiciones muy distintas, porque no tenían los mismos recursos ni la misma plata que Schliemann. Ellos querían también descubrir pues esa arqueología homérica. Ya había una labor que venía del siglo XVIII de Robert Wood y otros personajes, y en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, había muchos arqueólogos que tenían distintas hipótesis sobre dónde estaba Troya. Hoy sabemos que Schliemann tenía esa información, pero él en sus memorias dice: de la mano de Homero yo iba a redescubrir Troya. Uno de esos sabios y arqueólogos que nutrieron la visión de Schliemann sobre Troya y el lugar exacto en el que había estado la vieja ciudad de la que nos habla Homero en sus poemas, era un inglés llamado Frank Calvert, que era el hijo de un funcionario inglés que había llegado al Imperio Otomano por cuenta, entre otras cosas, de la guerra de Crimea. En la guerra de Crimea, la Gran Bretaña apoyó
al Imperio Otomano contra Rusia, y eso sirvió para que muchos ingleses se terminaran asentando allí en el Imperio Otomano. Y entre otras cosas, ya en esa época, la segunda mitad del siglo XIX, el Imperio Otomano tenía problemas económicos serios, entonces daba en concesión muchos territorios que terminaban en poder de estos extranjeros que se asentaban allí para dedicarse a actividades personales y financieras de todo tipo. Pues resulta que Frank Calvert hereda un promontorio, un monte que se llamaba Hisarlik, o se llama Hisarlik, y del cual él hereda la mitad de la propiedad, mientras el gobierno otomano seguía teniendo la mitad. Los otomanos no habían entendido muy bien la obsesión de los Calvert por quedarse con ese promontorio, con ese monte, pero la realidad es que la hipótesis pues que sostenía Frank Calvert es que allí estaba Troya enterrada. Y él empieza a hacer unas excavaciones en su lado, pero no tiene muchos resultados también porque no tiene los recursos para llevar a cabo una excavación arqueológica de esas dimensiones. A finales de la década de los 60, Schliemann, que había estado en Grecia, que había estado en Italia, que había estado en Pompeya y había estado viendo muchas excavaciones, llega allí, se conoce con Calvert y se asocia con él para emprender una excavación arqueológica sobre el monte de Hisarlik, con el convencimiento de que allí estaba Troya. Decía Schliemann en sus memorias, él iba siempre con la guía, con la lámpara de la Ilíada y la Odisea. La verdad es que él pues se fía mucho en el conocimiento de Calvert, que era un gran arqueólogo, pero que no tenía plata. Schliemann era un romántico, un diletante, y tenía toda la plata del mundo para hacer esa excavación. Y la excavación empieza a principios de la década de los 70, y como siempre ocurre en esos casos, pues no va a haber resultados inmediatos hasta cuando, conforme van penetrando más, los dos arqueólogos terminan dando con unos muros que coinciden con ciertas descripciones antiguas de lo que había sido Troya, y luego empiezan, y este es un resumen, a descubrir ya objetos y piezas que estaban allí en algunos espacios funerarios, y entonces Schliemann está convencido de que ha descubierto Troya, lo cual es cierto, pero pues hay un problema, y es que Schliemann tiene la convicción de que lo que él descubre de entrada, al rompe, nunca mejor dicho, es la Troya de la guerra de Troya de la que nos habla Homero en la Ilíada y la Odisea. Y recordemos que Homero está cantando esa guerra de Troya 5 o 6 siglos después de cuando se supone que ocurrió. En un momento dado, incluso Schliemann va a encontrar un tesoro con una diadema y va a encontrar una cantidad de piezas que le pone a su esposa diciendo que ha encontrado el tesoro de Príamo, el rey de Troya, y le toma una foto a su esposa Sofía Schliemann, pues como si fuera una Helena de Troya, y él termina llevándose para Atenas ese tesoro, que suscita además la furia muy comprensible del gobierno otomano, y entonces Schliemann se va a volver al mismo tiempo una especie de héroe y villano, un héroe en Europa porque él muy rápido, en 1873-74, empieza a filtrar en los periódicos de Alemania y de Francia y de Inglaterra esta idea de que de la mano de la literatura y de la poesía ha confirmado y ha comprobado y ha demostrado que Troya sí existió, y entonces era como confirmar lo que estaba en la literatura épica y demostrar que esos cuentos y esos mitos pues sí eran ciertos de alguna manera,
y obviamente Europa cae rendida a sus pies, sobre todo los políticos. Los arqueólogos y los eruditos y los académicos son un poco recelosos frente a los descubrimientos de Schliemann, pero es un villano porque, claro, los otomanos, el gobierno turco, pues dice, este es un timador, nosotros habíamos hecho un acuerdo con él, pero él ha violado ese acuerdo porque se ha llevado buena parte del tesoro a Atenas primero y luego terminará llevándoselo en buena medida para Alemania. Pero claro, los turcos estaban en una situación muy complicada. En la década de los 70 venía una nueva guerra contra Rusia, estaban en una crisis económica muy profunda y entonces Schliemann vuelve a la carga, ahora de la mano también de grandes estadistas europeos como el propio Gladstone, que era primer ministro en la Gran Bretaña, y les dice a los turcos, yo quiero seguir excavando. Y lo hará. Schliemann va a descubrir Troya, descubrirá Micenas y se vuelve el gran héroe de la aventura y la novela de la arqueología en el momento del gran esplendor de esa ciencia que ahora sí estaba naciendo. Y obvio, también esa será una nueva etapa de la vida del propio Schliemann. Ahora, esa nueva etapa de la vida de Schliemann estará marcada por la gloria y la celebración que recibe en Europa. Lo van iniciando en todas las academias, lo nombran miembro honorario de las universidades. Los arqueólogos en su gran mayoría, que eran tan escépticos, tienen que bajar la cabeza y aceptar que buena parte de las intuiciones de Schliemann eran ciertas. Existía también la presunción que ha ensombrecido su biografía cada vez más de que él en realidad pues no era solo un saqueador de tesoros, sino también de los conocimientos de sus socios a los que les robaba el trabajo y él terminaba llevándose los aplausos. Pero al mismo tiempo, pues este conflicto que ya digo del imperialismo europeo que dice nosotros somos los depositarios y los detentadores del conocimiento y la superioridad cultural para acoger estas piezas que llevamos a nuestros museos porque ustedes son unos bárbaros. Era un poco la premisa frente a los dueños en ese momento de esos territorios, en este caso el Imperio Otomano. Pero también hay otro problema y es que Schliemann tiene unas intuiciones que en lo fundamental son ciertas con respecto a la existencia de Troya, pero los grandes arqueólogos que después van yendo a excavaciones sucesivas a lo largo además de muchas décadas, lo que logran demostrar es que no solo había una ciudad de Troya allí enterrada, sino por lo menos 8 o 9 en distintos emplazamientos que se iban superponiendo. Y claro, hoy en día muchos cuestionan también los métodos un poco empíricos y a la brava de Schliemann, que iba abriendo trocha hacia abajo, hacia las entrañas de la tierra, y él se encontraba cosas que compaginaba con las lecturas de Homero y suponía que eso que él iba desentrañando pues era un espejo de lo que estaba en la literatura. Pero muchos de los grandes sabios de la arqueología, que no podían negarle a Schliemann el ímpetu, la entrega absoluta de la mano de su pasión literaria y con su dinero a un descubrimiento que cambió la historia, la visión del mundo antiguo y que cambió la arqueología como ciencia. Pero muchos de esos arqueólogos dicen Schliemann se equivocaba en lo que él creía que iba descubriendo. Resulta que hay una Troya que está allí enterrada y que es la Troya más antigua, quizás del año 3000 a.C. Después vienen otras capas sucesivas
y luego las van numerando, entonces Troya 1, Troya 2, Troya 3, hasta cuando aparecerá una que coincida más o menos con la época en la que pudo haber ocurrido la guerra de Troya, y entre otras, esa Troya de ese momento sí refleja una invasión y sí refleja los estragos de lo que pudo haber sido una gran guerra. Eso es lo que nos cuenta la arqueología. Luego Schliemann termina enfrentado a muerte con el gobierno otomano, termina refugiado en Grecia, que va a ser como su patria adoptiva, y él también hará allí muchas excavaciones, descubrirán, entre otras cosas, la existencia de Micenas y de toda esa cultura micénica que va a ser el gran antecedente de la cultura griega en la península helénica. Entonces, Schliemann, repito, es como una especie de héroe de su tiempo, con sus luces y sus sombras, que hizo de la literatura un acto de fe que iluminó su camino hacia el reencuentro con Troya. Y gracias a Schliemann, después de 1873, sabemos que Troya, la ciudad, sí existió, reapareció. Y sabemos que en una de esas capas arqueológicas del nombre de Troya está documentada una guerra entre muchas que puede coincidir con la guerra de la que nos habla Homero 6 siglos después. Y al mismo tiempo, pues, está el problema de Schliemann y su relación con todos aquellos de los que se sirvió para cumplir su propósito, para cumplir su sueño infantil que empieza en ese grabado de Eneas huyendo de Troya. Está también esa cuestión de la honestidad intelectual de Schliemann, digámoslo así, y se volvió luego con el tiempo un héroe incómodo de esos que en su momento pues eran exaltados, glorificados y que representan también como toda esa historia del imperialismo, del colonialismo, pero que ahora ya no se ven solo con ese relato de la admiración, sino también con una visión crítica y agridulce de un precursor de la arqueología que hizo grandes cosas por ella, pero que también pues era demasiado caprichoso y no tuvo el rigor científico suficiente para curar y llevar a cabo de la mejor manera esas investigaciones. Ahora, de pronto, si no era por Schliemann, Troya hoy no existiría o no sabríamos de la existencia de ese emplazamiento que hoy es un tesoro arqueológico. De suerte que con el nombre de Schliemann cerramos esta miniserie sobre Homero, sobre Troya, para volver de pronto sobre el colonialismo en la República Democrática del Congo en las dos siguientes salidas y volver con otros temas aquí en Calamares en su tinta, que ustedes saben que es radio, podcast y video podcast. Un abrazo a todos.